Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. En Tocagua Atlántico extrañan el agua potable, pero solo reciben facturas de cobro. Empresarios, campesinos y congresistas buscan estrategias comunes para luchar contra el hambre. 5 millones de colombianos no tienen qué comer. Senadores liberales proponen reforma constitucional para eliminar salario de congresistas. Informe de la Comisión de la Verdad ahonda diferencias entre promotores de la paz total y opositores del Centro Democrático. Comisión de Paz del Senado y el Gobierno ponen en marcha puestos de mando por la vida. Empieza la construcción de la paz en los territorios. Diversas voces fueron escuchadas frente al informe de la Comisión de la Verdad. Algunos sectores reconocieron que la labor realizada permitió conocer lo ocurrido en el conflicto desde distintos puntos de vista. Para otros, se omitieron actores y hechos importantes de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y que ha dejado más de 8 millones de víctimas. El conflicto armado en Colombia ha dejado 500.000 personas muertas. Así lo revela el informe de la Comisión de la Verdad, que fue presentado en el Senado por el padre Francisco de Rú. Llevamos el dolor de los grandes costos, el costo humano de las vidas destrozadas. El informe de 557 páginas deja ver que durante este conflicto en Colombia se han presentado 4.000 masacres, han desaparecido 121.000 personas y han muerto 47.000 soldados y policías. Esto fue una tragedia impresionante. Si nosotros le dedicáramos un minuto de silencio a cada víctima del conflicto armado, nos tardaríamos 17 años. Senadores del Pacto Histórico resaltaron el trabajo de la Comisión de la Verdad, que realizó 18.000 entrevistas personalizadas y escuchó a 32.000 más. Para eso es que sirve el informe, para que abramos la discusión de la gravedad de los hechos, violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra que sucedieron durante el conflicto armado. Por otra parte, senadores de la oposición aseguraron que el informe es parcializado y según su criterio no tuvieron en cuenta testimonios de manera equitativa. En el mismo informe se dice que el 88% de las víctimas civiles de este país fueron por grupos al margen de la ley y eso no guarda proporción con los testimonios que están ahí dentro del contenido. Además señalaron que omiten los temas relacionados con el reclutamiento infantil. ¿Cómo los entrenaban en una escuela? ¿Cómo esos niños eran cosificados, invisibilizados? ¿Cómo veían fusilar a sus compañeros? Una de las recomendaciones que entrega este informe es que se cumpla plenamente con los acuerdos de paz. Gran parte de la problemática por no tener internet en zonas más alejadas se debe a la falta de redes o su autorización de usar las ya existentes. Por eso una iniciativa busca que éstas se conviertan en redes con carácter de utilidad pública. Cifras oficiales indican que la cobertura de Internet en el país es del 52% en zonas urbanas y solo el 7% en rurales. Y aunque puede existir la voluntad de llevar Internet o energía a esas regiones, se frustra por procesos judiciales a la hora de implementar la infraestructura de las redes como terrenos y cableado. Con esto podemos hacerlo a través del trámite de servidumbre que se utiliza, por ejemplo, para el tendido de redes de energía. Por eso un proyecto de ley busca que el gobierno tenga la capacidad y el control legal sobre la construcción y operación de redes de conexión, de modo que legalmente sean entendidos como de carácter de utilidad pública. Bajo el concepto de utilidad pública le da prioridad y pone a los dueños, por ejemplo, de los predios en una situación donde tienen que llegar a un acuerdo importante, pero además, no gratuito, importante, pero además rápido, para que las redes de telecomunicaciones lleguen a todos los sitios de nuestro país. Con la aprobación de esta ley, los campesinos y las zonas más apartadas del país serán los más beneficiados como un punto de partida en la igualdad de derechos. Lo que necesitamos en este país es avanzar también en la justicia social, pero también en herramientas necesarias modernas que impliquen que nosotros vamos a avanzar en cerrar esas brechas sociales de pobreza que tanto han existido en nuestro país. La iniciativa ya comenzó el tránsito legislativo en la Comisión Sexta de Senado. Impuestos con destinación específica para el agro es una de las ideas presentadas en el Foro Acuerdo Nacional contra el Hambre, efectuado en el Senado. Desde diferentes sectores fueron expuestas varias iniciativas para luchar contra el flagelo que afecta a cerca de 20 millones de colombianos.
Este espacio, en el que participaron campesinos, indígenas, delegados del gobierno nacional, gremios y congresistas, sirvió para recoger ideas dirigidas a bajar las cifras de hambre en Colombia, que según expertos son preocupantes. Estamos hablando de un 12% de la población, es un número en pobreza extrema que tiene una alta correlación con hambre, una persona, y también estamos hablando de arriba de un 20% de personas que no acceden a una dieta saludable. El foro giró en torno a cerrar la brecha de inequidad social desarrollando el campo y sobre cómo acabar el hambre. Chequera. Aquí lo que se necesita es recursos y voluntad política. Necesitamos asistencia técnica a nuestros cultivos, necesitamos temas de comercialización y por último, que por favor nos ayuden a que nuestros hijos amen lo que hacemos, porque si no vamos a tener un campo lleno de adultos mayores. Para lograr este objetivo se propuso que el agrocolombiano tenga mayores recursos a través de los diferentes ministerios y que se trabaje de manera integral. Vamos a impulsar impuestos con destinación específica para el agro. Que Colombia haga alianzas internacionales, que también empiece a producir insumos internos, que empiece a apoyar procesos como la agroecología. Todas las exposiciones hechas durante la jornada de trabajo serán tenidas en cuenta a la hora de debatir el proyecto de ley que ya fue radicado, siguiendo el ejemplo de Brasil, que en 10 años bajó las cifras de hambre de 20 millones de personas a 2 millones. La Comisión Segunda escuchó a los miembros de distintas agremiaciones de la fuerza pública a fin de conocer su visión frente a la reforma a la policía. Diversas posiciones se expusieron para construir de manera conjunta los cambios planteados. Representantes de organizaciones de veteranos y miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Armadas expresaron su preocupación por el anuncio de la reforma a la policía. Generales en retiro dijeron que lo primero es garantizar el bienestar de los uniformados. Se tenga en cuenta siempre el respeto por sus derechos y sus garantías, así como su régimen especial de carrera. Expusieron también su preocupación por la salida de la policía del Ministerio de Defensa. Es reforzarla en el aspecto de incorporación, en el aspecto de formación y en el aspecto tecnológico. Corremos el grave riesgo de que se politice nuestra Policía Nacional y retrocedamos 40, 50, 100 años. Senadores de la oposición creen necesario evaluar en detalle la propuesta de trasladar la institución, que según sus palabras ha funcionado correctamente en el Ministerio de Defensa. Nosotros tenemos una fuerza militar y de policía que es de las mejores del mundo. De hecho, muchas policías del mundo se vienen a capacitar y a entrenar a nuestro país. Muy preocupados por lo que ha anunciado el gobierno de sacar la policía del Ministerio de la Defensa hacia un ministerio nuevo, un Ministerio de Interior o de Justicia. Uno de los mayores defensores de la policía, el senador José Luis Pérez, señaló que lo importante es el bienestar de los uniformados. Si la policía se va a crear como ministerio, después de que tengamos una buena policía y estén bien ellos y sus familiares, pues no importa dónde esté. En los próximos días, la Comisión Segunda escuchará a los miembros activos de la Fuerza Pública sobre su visión de las reformas que plantea el gobierno. Jóvenes de diferentes sectores sociales llegaron al Congreso para acompañar la radicación de un proyecto de ley que busca fortalecer el estatuto de la juventud y facilitar el trabajo de los consejeros juveniles. Participar en audiencias públicas previas a la aprobación de los planes de desarrollo y de los presupuestos públicos, posibilitar la presentación de los proyectos en consejos municipales sobre temas de jóvenes, son algunos de los cambios que plantea la reforma al Estatuto de la Juventud. Porque el proceso electoral demostró que se necesita, primero, fortalecer el Sistema Nacional de Juventud y segundo, afinar y mejorar el mismo sistema electoral. Incentivos como conectividad a Internet, acceso a dispositivos tecnológicos, reconocimiento económico para su transporte y la disposición de un espacio físico para sus sesiones, solicitaron los jóvenes en la formulación del proyecto. Que permanecen las regiones que están más alejadas como Arauca, el Amazonas, la Orinoquía, el Chocó, la Guajira, que ni siquiera tienen un espacio válido, ni siquiera tienen un computador o en internet. La iniciativa contó con la participación de jóvenes de todo el país, incluidos los de 215 organizaciones indígenas, quienes pidieron medidas de protección. Para dejar un precedente, para hacer un posicionamiento político, de decir nuevamente que sin la juventud no hay reforma.
importante es que haya un camino que nos indique por dónde vamos a caminar de aquí en adelante y que la inclusión de la juventud esté ahí. La reforma también busca ajustar el sistema electoral con la inclusión de mayor información y reglas claras para motivar la participación efectiva de los jóvenes, teniendo en cuenta que en las elecciones de 2021 solo participó el 10% de los jóvenes habilitados para elegir y ser elegidos. El presidente del Congreso, Roy Barreras, radicó un proyecto de ley que busca disminuir a 0 los accidentes de tránsito, las muertes y las cifras de heridos. Con esta norma también se busca que exista armonía en la movilidad entre todos los actores viales. Solo en el último puente festivo en el país 60 personas perdieron la vida producto de accidentes de tránsito. No ha terminado el año y 3.703 ya han perdido la vida producto de accidentes viales, a hoy 473 más que todo el año anterior. Por eso una ley busca frenar esto. Garantiza el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud de los individuos en el sistema de tránsito y transporte, regula los principales factores de riesgo que atentan contra la seguridad de las personas, regula el transporte de menores de edad en vehículos automotores. La iniciativa contempla que ningún vehículo puede andar a más de 50 kilómetros por hora y las motocicletas a 30 kilómetros por hora y que ningún menor de 10 años sea transportado en una moto. Reglamenta a los conductores de primera vez o conductores noveles, consagra la conducción bajo el influjo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas como delito, una vieja aspiración de quienes queremos salvar vidas por la conducción de irresponsables ebrios. El proyecto también exige nuevos diseños en las carreteras y que las personas que conduzcan en el servicio público tengan por lo menos 21 años cumplidos. Esta iniciativa fue radicada junto a Jean Todt, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Seguridad Vial. El periodista barranquillero Jorge Luis Utria fue elegido como coordinador de la Comisión Legal para la Defensa de los Derechos de las Comunidades Negras o Afrocolombianas del Congreso de la República. Más noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. El Partido Cambio Radical anunció que sus bancadas no votarán la reforma tributaria porque consideran que afecta al bolsillo de los trabajadores y al sector productivo. Además, dicen que el gobierno no es claro sobre el destino de los 25 billones de pesos que esperan recaudar. Pero tampoco podemos sacarle la plata del bolsillo a la gente sin que la gente sepa en qué se van a invertir esos recursos. Una contrapropuesta a las iniciativas que buscan rebajarles el salario a los congresistas fue radicada en el Senado. El liberal Mauricio Gómez Amín presentó un proyecto de reforma constitucional para que senadores y representantes trabajen sin cobrar un solo peso. 0 peso por parte del Estado y que cada parlamentario trabaje desde lo privado para acabar el tema de fondo. Senadores de la Comisión Cuarta le pidieron al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ser incluidos en el estudio de la reforma tributaria, porque según ellos, el proyecto tiene todos los aspectos de una ley de financiamiento. Y eso es lo que no está haciendo, está desconociendo lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución Política. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Habitantes de Fontibón en Bogotá denuncian que una construcción de apartamentos atenta contra el medio ambiente. Hablamos con los afectados, con la constructora y con las autoridades ambientales, quienes afirman que ha habido disposición inadecuada de materiales. Una construcción de apartamentos en las cercanías del Canal Boyacá tiene preocupados a los habitantes del sector de Fontibón en el occidente de Bogotá. Según algunos denunciantes, estaría afectando la zona de manejo y preservación ambiental. Aquí hay avistamiento de aves, hay nidos de búhos, hay avistamiento de aguiluchos. No entendemos por qué la curaduría número 4 da una licencia sobre un terreno protegido cuando le hemos advertido previamente. Frente a estas preocupaciones, la Secretaría de Ambiente dice que ha realizado más de 4 visitas para constatar la situación. No hay presencia de construcciones dentro de la zampa, dentro de la ronda o dentro del cauce del canal Boyacá. También afirman que existe evidencia de malos manejos de residuos. Un concreto que ya está solidificado en la zona de zampa
presuntamente proveniente de esta obra. Sostienen que no es necesaria la reubicación del proyecto, ya que no se ha evidenciado construcción dentro de la zona de manejo y preservación ambiental y que la afectación encontrada es reversible. La constructora se pronunció. Grupo Solerium está realizando las actividades de mantenimiento de vías, andenes, zonas verdes y zampa, las cuales se realizan de acuerdo a los parámetros y solicitudes de la Secretaría de Medio Ambiente. El senador Fabián Díaz insta a que se haga un control minucioso del tema en este y otros casos a nivel nacional. Terminamos encontrando en todo el país diferentes casos donde desarrollos urbanísticos afectan ecosistemas estratégicos y de vital importancia para las comunidades. La Secretaría de Ambiente advierte que dará lugar a las sanciones del caso. La deforestación es uno de los principales problemas ambientales que enfrenta Colombia. A pesar de que existen herramientas legales, diariamente en el país desaparecen 500 hectáreas de bosque. En el Senado consideran que se necesita mayor rigurosidad para sancionar los crímenes ambientales. Nadie puede vivir sin respirar. Por eso la pérdida de nuestros bosques debería preocuparnos a todos. Sin bosques no hay aire apto para la salud, no habría biodiversidad y nos quedaríamos además sin agua. En Colombia, el año pasado fueron deforestadas 172.000 hectáreas de bosque, lo que preocupa a los senadores, quienes sostienen que trabajarán para frenar esta situación. Necesitamos desde el Congreso de la República, articulado con proyectos que venga también desde el Gobierno Nacional, poder trabajar todos juntos para poder sacar adelante este tema tan importante. Entre las principales causas de la deforestación están la minería ilegal, la ganadería y agricultura extensivas y la acción de las bandas criminales, contra las que se endureció la ley de delitos ambientales. ¿Cómo poder penalizar estos bandidos? Hay herramientas como pago por servicios ambientales, hay una deforestación natural donde necesitamos tener más guardianes del bosque. Además, los congresistas advierten que la identificación de los tipos de bosque y de los servicios que cada uno ofrece es vital para la protección de los mismos y exigen preservar el bosque de manglar. En términos de la captura de carbono, es gravísimo que estemos perdiendo nuestros manglares, que no se esté dando atención específica a los manglares. Según datos de la Contraloría General, en Colombia se deforestan diariamente 500 hectáreas de bosque y la mayor cifra se registra en la Amazonía. Desde el Departamento del Atlántico nos llega una denuncia que ha sido recurrente. No cuentan con agua potable. En el Senado le ponen la lupa y piden soluciones urgentes a este problema. La ausencia de agua potable ha sido históricamente un problema que ha afectado a quienes habitan en el corregimiento de San Juan de Tocagua, en el municipio del Uruaco Atlántico. Hoy sus moradores aseguran que la mala calidad del agua los está enfermando. El agua es muy salobre, se está enfermando a la gente con el baño del agua porque esa agua tiene mucho salitre. Y aquí no hay agua dulce a ningún momento. Palmar de Candelaria lo tienen olvidado con el agua dulce, San Juan de Tocagua lo tienen también engañado con el agua dulce. Siempre nos ponen una hora diaria de agua y es agua salada, agua del pozo de aquí de San Juan de Tocagua. No les llega agua tratada, pero el cobro nunca les falta. Y eso sí, el recibo es puntualito y esa es una cobradera. La senadora Aida Abella le pidió a los gobiernos regionales y nacional dar pronta solución a este problema. Necesitamos esos recursos para hacer primero la planta de potabilización y segundo, necesitamos bajarlos por los grandes tubos, los tubos madres. El agua es parte esencial para el bienestar de las comunidades, por eso expertos consideran primordial mejorar las condiciones de agua potable y saneamiento básico en esa población del Departamento del Atlántico. Un proyecto de ley busca que se prohíba la exportación de ganado desde el país a otras regiones del mundo. La iniciativa ya tiene tránsito en el Congreso y presenta posiciones encontradas. El primer objetivo del proyecto es erradicar el sufrimiento extremo e innecesario que se les causa a los animales que son exportados vivos o en pie por vía marítima. Un negocio que además de cruel es absolutamente innecesario, dado que Colombia ya exporta a los mismos países carne congelada y refrigerada. Frente a esto, otros piden que se creen protocolos de exportación. La exportación es un tema que estamos discutiendo de manera responsable en la Comisión Quinta. Frente al alto costo de la carne en el país, expertos aseguran que se debe crear una forma de vigilancia, pues a pesar de que la carne baja, intermediarios y carnicerías no bajan los precios. Al parecer, podríamos decir que hay un problema de
especulación en la intermediación, porque es un negocio que tiene muchísimas partes que juegan. Otro sector asegura que si se frena la exportación, se pondría en riesgo la seguridad alimentaria de unas 350.000 pequeñas familias ganaderas que viven de este negocio. Tenemos que buscar un punto de equilibrio, cómo se exporta, que sea de la mejor manera, que se utilicen los dos métodos. Se calcula que el país recibe 1 billón de pesos que se genera a lo largo de toda la cadena productiva, como el pago de peajes, empresas transportadoras y jornales en los predios destinados a la exportación de ganado. El presupuesto general de la Nación radicado por el pasado gobierno para vigencia 2023 por 391 billones de pesos estaría desfinanciado y no cumple con los objetivos sociales para erradicar la pobreza. Así lo señalaron congresistas de las comisiones económicas del Senado. De acuerdo con algunos senadores, el presupuesto debe adaptarse a las necesidades del país y el gobierno apretarse el cinturón en los gastos de funcionamiento. No puede estar en 240 billones anuales y desafortunadamente las inversiones en 62 billones de pesos. Yo creo que tenemos que ser justos, equitativos. También les inquieta el financiamiento del presupuesto, ya que el gobierno Duque calculó el pago de salarios y pensiones sobre un índice de precios al consumidor del 8.5%, mientras que a julio la inflación superaba el 10.2%. Ahí se van generando unas diferencias que, aunque el proyecto de presupuesto que fue presentado está financiado, nos está demostrando que cuando vayamos al 2023, pues no estaría financiado. Además piden revisar la planificación de las inversiones, teniendo en cuenta las necesidades de las regiones, priorizando puestos de salud, aulas y vías de comunicación. ¿Cómo entender al Pacífico planificando vías para los valles interandinos donde no aparece la vía al mar? Ese no es el Pacífico que nosotros buscamos. Dicen además que a sectores importantes como deportes, ciencia y tecnología y agricultura se le destinaron muy pocos recursos. En este momento hay hambre en el país, pero el presupuesto de la agricultura baja al 24%, es enorme la merma. Las comisiones económicas tienen plazo hasta el 15 de septiembre para aprobar el monto total del presupuesto 2023. La Comisión de Paz del Senado inició sus actividades descentralizadas con la instalación del primer puesto de mando por la vida en el departamento del Cauca. El resguardo indígena Cueyquina en Caldono, Cauca, fue escenario de la puesta en marcha del plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales y firmantes de la paz, como primer paso para alcanzar la paz total. Que no se hagan los consejos de seguridad después de los asesinatos. En este primer encuentro con las comunidades indígenas, afros y campesinas, también estuvieron el ministro del Interior y el comisionado de paz, quienes aseguraron que el objetivo es uno solo. Lograr que haya un acuerdo a través del diálogo social. Cambiar la historia de las violencias por la historia del diálogo, de la controversia en la palabra. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo por su parte que los diálogos por la vida tienen cabida todos los colombianos. A los violentos, un mensaje claro. Súmense a la construcción de la vida y abandonen la siembra de la muerte. El mutuo reconocimiento de policías, militares y guardia indígena durante la sesión de la Comisión de Paz en el Cauca generó optimismo en la búsqueda de la paz total. Emociona mucho ver el diálogo que se abre entre militares, policías y guardia indígena. Ya no en el enfrentamiento, en la protesta, sino buscando la salida para construir la paz. El Tarra en el Catatumbo e Ituango en Antioquia son los municipios donde se instalarán los puestos de mando unificado por la defensa de la vida en los próximos días. La Comisión Quinta del Senado aprobó para primer debate la ponencia del proyecto de ley que prohíbe progresivamente las prácticas de entrenamiento cruel con animales. No obstante, hay algunos reparos a la iniciativa. De acuerdo con los colectivos animalistas, las corridas de toros, novilladas, tientas, becerradas, corralejas y riñas de gallos son actos de crueldad que no están acordes con la evolución humana. Actos que guardados por la cultura son crueles, se tortura a los animales, se lacera y se disfruta de una cultura de la muerte. Otros tienen una visión distinta. Con este proyecto de ley nos están prohibiendo, es decir,
están prohibiendo la cultura y la tradición de Colombia. El proyecto de ley busca la prohibición progresiva de este tipo de espectáculos violentos con animales. La ponencia fue aprobada por unanimidad, pero hay reparos. Hay que buscar la forma como toda esta gente que viene dependiendo de estas fuentes de empleo, que son muchísimas familias en Colombia, tienen otra entrada. También hay reparos de quienes aseguran guardar las tradiciones culturales. Frente al tema de las corralejas, creo que tenemos que regularlas, reglamentarlas, pero preservarlas. Los amantes de la tauromaquia piden ser escuchados antes de tomar cualquier decisión. Nosotros estamos abiertos a cualquier clase de diálogo. Sabemos que esto es una tradición cultural y que nosotros, con los nuevos congresistas que han llegado, yo les pediría que debíamos de hacer unas mesas de trabajo, de concertación. Los promotores del proyecto señalaron que todos tendrán su espacio para exponer sus argumentos. Se propuso hacer una audiencia pública para escuchar a todos los sectores, incluidos los defensores de animales, y de esa manera darle tranquilidad a los sectores. La audiencia pública se adelantará en los próximos días en la Comisión Quinta del Senado. El presidente del Senado, Roy Barreras, recibió hace pocos minutos el título Doctor Honoris Causa en Derecho, otorgado por la Universidad Santiago de Cali en la capital vallecaucana. El Consejo Superior Universitario y la Junta Directiva de la Universidad Santiago de Cali le confirieron el título de doctor en Derecho en méritos a sus amplios conocimientos sociales y humanísticos y de investigación en el campo del derecho, que lo han llevado a trabajar en normas en defensa de la libertad, la seguridad y la paz de todos los colombianos en la construcción de un mejor país para todos y todas. A los 17 años yo era abogado, quería estudiar Derecho, me gustaba la literatura, pero no podía. Entonces me metí a una universidad de una calle, carrera sexta en Bogotá, que se llama Universidad Gran Colombia, y me matriculé en Derecho por la noche. Pero al año, entre los turnos de medicina del hospital y las carreras de taxista para pagarme la universidad, pues ya no podía ir a la universidad. Y ahí terminó ese sueño que hoy la Universidad de Santiago de Cali hace realidad. Y con este reconocimiento terminamos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.